Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buen día, señor Saldaña, estamos al aire. ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de bueno? Pues por A ver acá, si te veo, si no te veo. Ahí nos vemos ahí vagamente, fantasmalmente me veo en la televisión. ¿Qué cuentas de bueno? pues de bueno, muy pocas cosas. Fíjese que acá ya nos cambiaron el horario y ya son las 11 de la mañana. Ustedes todavía están a las 10. Acá en la frontera norte nos cambian el horario 3 semanas antes. Fíjate. Ser puntual es complicado en estas épocas cuando uno se relaciona con otras ciudades. Pero hay que complacer los requerimientos económicos de la bolsa de valores, eso desde luego, ¿verdad? Sin duda, porque antes de las necesidades de México están las necesidades comerciales. Sin duda. También a estar nuestro querido Pastor Delgado. Pastor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, señor? Buenos días, un gusto estar aquí. Qué bueno, ¿cómo nos vemos, oímos? Se escucha y se ve perfecto en Radio AMLO y Radio La Nueva República. En todos lados estamos perfectos. Bueno, lo bueno es que siempre nos adelantamos al cambio de horarios, al cambio del televisivo, ¿cómo se llama eso? A la manga ancha, la manga angosta, la manga delgada, a las cadenas abiertas. A ver, nosotros ya abrimos nuestra televisión y es abierta, ¿no? Claro, le invitamos a todo el auditorio que desee retransmitir el programa de don Jorge por radio o televisión, pues esta es una señal abierta, precisamente. Comentar y mencionar y decir lo que quieras dentro de los límites de lo humano y ya obviamente solamente hay censura para aquello que perjudique al pueblo de México. Estoy pensando que es imposible. El hecho de que no haya censura el hecho de que no haya censura es un retroceso. Los pueblos que no tienen una censura van al caos. Lo que sigue, porque lo podemos decir muy fácilmente. Si fuésemos un pueblo educado convenientemente, si fuésemos un pueblo que tiene principios de cultura, educación y moralidad normal, obviamente no hay necesidad de censurar. Como hemos crecido y hemos sido educados en la incultura, necesitamos que haya una censura. Hasta el momento solo han estado libres de la censura los intereses de la televisión mercantil. Esos no tienen censura porque se han arreglado y su finalidad está colmada. Sí, nada que tenga baja calidad
es despreciable ni censurable. Todo esto se deduce del dicho televisivo de que nadie ha perdido dinero bajando la calidad de sus programas. Eso que debía de ser terriblemente censurado es una puerta abierta en la televisión mercantil. Ergo, ellos tienen como principio la no calidad, la no utilización, la no jerarquía. Entonces, para eso debería haber una censura en aras de los valores. El hecho de no querer una censura es tanto decir, nos oponemos a que haya jueces, nos oponemos a que haya leyes que haya que obedecer y a que haya jueces que los apliquen. Es decir, no me censures, haga yo lo que haga en la sociedad, no tienes el derecho a censurarme porque yo tengo el derecho de ser libre. Tienes el derecho de ser libre siempre y cuando tu libertad no joda a los demás. Pero cuando la mentira es el estandarte, la bandera y la espada de un grupo mercantil que miente para subsistir y crecer, están obviamente en contra de los intereses naturales de los ciudadanos, y eso es censurable. Así es que partamos de la base de que tiene que haber un principio rector, que hasta el momento ha sido la propia televisión quien ha sido el principio rector. Y sus principios no son morales, son inmorales, son de una sola tendencia económica. Sin duda. Todo aquello que produce dinero, sea lo que sea, perjudique a quien perjudique, está constituido con las características de validez. Es válido todo lo que produce dinero. Eso, no hay nadie que pueda censurarme que yo haga una telenovela de carácter sucio. Nadie puede censurarme un programa donde lo burdo, lo grosero, lo grotesco y lo asqueroso sea su finalidad. Y obviamente la muerte, la sangre, la perversidad, tengo derecho a presentarla porque soy libre. Entonces la libertad se ha aplicado en México para protección de quienes han perjudicado y perjudican totalmente al país. Hoy en la mañana estaba yo viendo al señor, voy a decir su nombre porque si no, no les diría a ustedes. No voy a hacer unas apreciaciones que ameritan que las haga con seriedad y no con la mala leche característica que tienen ellos. Estaba el señor, ¿dónde está mi libreta blanca? Por aquí la dije, la tenía yo. Estaba Ciro Gómez Leiva y dice, ya va a empezar el camión, ¿verdad? Eso veo, a ver. Bueno, continúe, señor Saldaña, ya se fue. Entonces, estaba el señor Ciro Gómez Leiva, y anunció que iba a presentar a críticos de la televisión. Y anunció quiénes son para él los críticos de la televisión. No dijo obviamente Genaro Villamil. No mencionó, desde luego, ni debe haber presentado a Tomás Mojarro. Ah, no, inexistente. No, para él el crítico más feroz, más terrible, para quien no llamó a la señora Toussaint, no llamó a la señora esa muy bella que trabaja con Carmen Aristegui,
Hoy estaba hablando, ¿cómo se llama la señora muy elegante, muy bella que habla con Aristegui? Denise Dresser. Denise, ¿qué? Dresser. ¿Eh? Denise Dresser. Dresser. No llamó a ella, pero sí llamó a algo que se llama Álvaro Cueva y lo presentó como un gran crítico feroz de la televisión. Por favor, Ciro, hay que tener un poco de pudor. La crítica del señor Cueva es un elogio sistemático al concepto televisivo mercantil. Es decir, ofende al televidente de su programa, de este señor. El hecho de que le digan, y ahora va a presentar para los últimos avances de la geriatría y del Parkinson a un brujo de Catemaco. Es decir, algo que no tiene ninguna base para solucionar el problema. Las veces que a mí me ha tocado ver a este joven que dice, corre, videotape, sí, es para criticar dura, acremente la música con la que se acompaña un programa de Estados Unidos, que obviamente pasa en el programa aquí. Sí, entonces yo me estoy tragando el camote de que sea un crítico. No, es un elogiador sistemático y lo demuestra el hecho de que al decir va a haber 2 cadenas más, va a abrirse la posibilidad, el rango de posibilidades. Él veía con pesimismo porque la cantidad de patrocinadores es la misma y se van a tener que repartir más patrocinadores entre 2 cadenas más. Y lógicamente las entradas de la televisión a la que él sirve con tanto empeño van a mermar. Fíjense ustedes el punto de vista patronal, lacayuno y abyecto de quien ve no la mejoría y la remotísima posibilidad que haya de dar entrada a otros temas en la televisión, a otros contenidos. Bueno, de eso ni se habla. Que lo perjudiquen menos. No, eso no. A él le importó que ya va a haber, decía, con el dicho de entre menos burros, más solotes. Eso es lo que estaba diciendo. Va a haber más burros. En consecuencia, son los mismos solotes. Nos van a tocar menos. Eso es lo que vio este joven. Y entonces a eso le llamaban que él era pesimista. Era pesimista porque estaba así, abajito de la caja registradora de lana de su empresa a la que defiende. Todo eso, que lo haga, es muy en su derecho y muy en su derecho es discutible, pero en fin, está bien que lo haga, pero que nos lo presente como rector del pensamiento es ya tener muy poco pudor. Poco respeto. Además, al público de México, eso es algo así. Y después otro de los grandes críticos, Loret de Mola. Oye, pero si Loret de Mola yo le he llegado a contar, creo que 27 comerciales entre nota y nota. Lo único que tendría que pedir no es lanzar opiniones, sino pedir perdón. Porque ahí lo fundamental no es la noticia. Lo que tenemos que ver que lo fundamental es vender. Y no se puede hacer una televisión donde el objetivo primordial
sea la venta de comerciales. Porque entonces haces un público comprador en vez de hacer una ciudadanía educada, donde la televisión sea un complemento sonriente a su formación cultural. Se puede, ayer yo me divertí, perdonen ustedes mi vanidad, pero estaba un grupo de mis amigos contando anécdotas de cómo entraron hace 30 años a Sopa de Letras. Esto resultó muy atractivo porque hubo humor, porque contaron anécdotas de tiempos pasados, pero anécdotas, y finalmente, está mal que yo lo diga, pero mi vanidad es tanta que digo, bueno, me entretuve un ratote viendo todo eso, y luego la nostalgia, y tanto es así que inclusive lo repitieron ahí en Veracruz. Así es que un programa de 2 horas y media lo repiten y ya tiene 5 horas de televisión. Juzgo que muy decente. Me va a decir, es que los tiempos han pasado y que ahora todo es moderno. No es cierto. Por el novismo han introducido algo que parece música, como una necesidad fundamental del auditorio. Han hecho que los comerciales resulten algo esencial y nada más. Y luego cuando hablan evidentemente de la televisión que distrae, se habla de la telenovela, que en Francia se llama el feuilleton, libretota, ¿verdad? La libretota. Y dándole un poco la idea de que es una libretota un poco dentro de lo vacío, hojas y hojas y hojas, pero que no tienen una finalidad así. Y en esos países donde el feuilleton se ha fundamentado en una verdadera y auténtica novela literaria, es otro asunto. No creen ustedes que hablo nada más por hablar o algo, y de que quisiera yo una televisión sosa y aburrida. A mí me encanta. No se me permite, que es otra cosa. Tengo una manera y una personalidad detestable y estoy consciente de ello. Y no tengo acceso a hacer una televisión de opinión. No por criterio gubernamental, debo decirlo, porque prácticamente lo sé. Pero lo ideal es divertir al pueblo, pero ya los caché, no es solo divertirlo con lo que me genera una ganancia extra. Si yo hice un pueblo de jóvenes aficionados, en vez de al folclore, por ejemplo, en vez de que tuvieran una, ¿cómo se llama? La Pastoruti, en vez de que tuvieran una, ¿cómo se llama? Soledad Pastoruti. Tengo la seguridad de que muchos jóvenes de México no tienen ni la más remota idea de quién es. Es un ídolo de multitudes en Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, creo que hasta en Perú, Bolivia, desde luego. Bueno, 5, 6, 7 países. Es una estrella de gran magnitud. No hay en México una estrella así. Bueno, sí, Yuri, que llegó a toda América Latina, con personalidad y actitudes de vedette gringa, cuando era jovencilla, porque ni siquiera tropical lo era. Pero se me olvidó decirles, la Pastoruti que le llaman, o la Sole, canta puro folclore. Es una cantante de música folclórica.
¿Encuentran ustedes a alguien que cante mexicano, que es una verdadera estrella? La señora Eugenia León ya se volvió gringoide. Esta Victoria Lafourcade, que es la voz del desvaío, la voz de la lejanía, la voz que cae en un desierto de nebulosidades, con inflexiones gringas, desde luego. Si la televisión no crea ídolos, nada más. La televisión crea ídolos explotables. Por ejemplo, el Festival del Tajín. Tiene usted, me parece que 2 espectáculos gringos manejados por la televisión y que utilizan las pirámides como escenografía para hacer sus conciertos. Y a los pobres totonacos como su simple escenografía humana. Y mientras unos se retacan de lo que tienen que retacarse para tocar, los pobres aborígenes están partiéndose la madre, dándole vueltas a un palo desde allá arriba, porque escenográficamente resulta muy bonito. Eso es la televisión. Es lo único que les interesa, el show. Adelante, mi querida Mona Lisa, ¿qué dices de todo esto? Bueno, pues ciertamente es lo que les interesa el show, ¿no? Porque aquí nunca se habla del contenido de la televisión. Ahora están hablando de la preponderancia, pero pues es quien tiene más negocio nada más, pero no quien da mejor contenido. Tristemente, ¿no? Y estos festivales que están siempre, pues, con los artistas estelares extranjeros, que, pues, la gente, fíjese, señor Saldaña, acá en McAllen hay una plaza, un mall, un centro comercial muy grande, que siempre está lleno de gente de Monterrey y pues de acá de Reynosa y todas las zonas aledañas, porque ya sabe que ir a gastar allá, pues es como símbolo de distinción, ¿no? Bueno, vino Justin Bieber y Selena Gómez, y Justin Bieber, pues le cerraron, fueron al mall famoso, al centro comercial, les cerraron el mall para que nadie los molestara, los fans los dejaran comprar en paz. Y en Twitter el joven Bieber dijo que qué horrible lugar, que nunca había visto algo tan sucio, que era increíble, a los mexicanos les gusta. Y por otro lado, pues uno ve a las muchachas, por ejemplo, en Monterrey, cuando va a dar el concierto este hombre que desprecia tanto a los mexicanos, ya ni los mexicanos, ¿no? Lo que está cerquita de nosotros, llorando, señor Saldaña, como si se fueran a morir porque no pudieron conseguir boleto para el concierto a su hijo. Lo que tú estás hablando es de la penetración y poder que tiene la televisión mercantil. Y obviamente cualquier cosa que toque ese poder parecería ser que les lesiona mucho. Pero hablando un poco de la, ¿cómo te debo decir? Desfachatez, pues, ¿con qué cara dicen eso? Estaba diciendo el joven Loret de Mola, después de que bueno, cuando lo entrevistó el señor Leiva, sí, estaba diciendo que en estado, así como si fuese una novedad, porque él ve a futuros, porque él tiene un punto de vista interesante y que nadie ha descubierto. Y él descubrió que en Estados Unidos las noticias con una opinión han ganado mucho terreno y han abierto muchas posibilidades al periodista. Un poco, si yo fuese periodista, yo digo muy poco de la noticia y mucho de mi opinión, pero un poco es eso, bien hecho. Noticias con una opinión colateral. ¿Qué otra? Díganme si no es eso y no otra cosa lo que ha hecho la televisión mercantil durante toda su vida. Da una noticia
y con su actitud, con su manera, con el tiempo de la noticia, con el sonido de la noticia o con su opinión abiertamente, dirigen la opinión. Si dice que Andrés Manuel dijo que hay que amarse los unos a los otros, hágame el favor. ¡Ah, qué predicador, ¿verdad? Ya dio una noticia, pero una noticia con opinión. Ya editorializó esa noticia, la volvió yo me estoy burlando de Andrés Manuel porque está loco, porque dijo que hay que amarse los unos a los otros, y aquí me agarro de él, que es predicador. Eso es dar una noticia con opinión, y esto lo ha hecho siempre la televisión mercantil. O cuando no pueden, se callan y no dicen ni el nombre. Ah, claro, cuando dice que no se necesita cambios en las leyes, sino combatir la corrupción, que lo que se necesita es una renovación moral, pues ni existe, ¿no? Nadie lo ha oído. Sí, pero instituciones como la televisión, que dio lugar a la televicracia, solo son posibles en un país corrupto. Sí, no habría televicracia primero si hubiese una auténtica democracia. Habida cuenta que yo aquí mi tesis es que la televicracia es el poder que tiene la televisión para dirigir a un pueblo. Esa es la televicracia. Ya no es el poder de el pueblo para gobernarse, sino el poder de la televisión para darle sus gobernantes afines a ella. Y eso está sucediendo desde Miguel Alemán para acá. Hace más de 50 años, no es una novedad. No es un fenómeno del peñanietismo. De aquella época, yo me acuerdo cuando decían, les cuento la anécdota, que un señor de la televisión, o Fari, no me acuerdo quién, terminó un presidente de la República y entregó y fue al Palacio y bajaba las escaleras y subía uno de los, creo que se le atribuyen a uno de los abuelos o padres. Y el expresidente, que ya no era presidente, bajaba las escaleras y dice, ¿cómo te va? Puso a saludarte. Y aquel se pasó, oye, es que no me saludas, que no somos amigos. Dice, no, yo no soy amigo de Luis Cortines, yo soy amigo del presidente de la República, con permiso. Es decir, no, la televisión no es amiga de Peña Nieto, o amiga de Cedillo, o de quien haya sido, de la Madrid. Es amiga del concepto poder, porque encuentra ahí la posibilidad de no tener censura. Sí, yo les aseguro a ustedes que no hay país del mundo tan retrasado, tan descuidado y tan insurriento que tolere, por ejemplo, el material cultural que tiene un programa, por ejemplo, que se llama Miembros al Aire. U otro que tiene por objetivo contar cuentos sucios. No es posible. Es solo equiparable a un programa normal. Ese acto expresamente de invitar a la gente a que se degrade
Porque no son cuentos de una mentada de madre, ojalá. Son cuentos donde el que los oye, que tiene obviamente un estatus mental muy deficiente, resultan como encomiar lo sucio, aplaudir la basura, el excremento, todo lo que ustedes gusten y manden, con un lenguaje gratuitamente grosero. Grosero es poco, sucio. Entonces, eso no es libertad de expresión. Eso es un proyecto constante, enfermo y perverso, de degradar al auditorio. Desde luego, faltarle al respeto a un ser humano si yo lo presento. Claro, y no... Y luego es que yo he oído que señoras y todo confunden y creen que eso es un humor y que es de buen grado, es plausible el hecho de aceptarlo y reír. Lo están en consecuencia valorando, le dan un valor. Y ahí tienen César Platanito contando sus peripecias homosexuales, o sea, decir, no porque sean homosexuales, sino porque son verdaderamente sucias. A Derbez, muchas veces. Ah, sí. Y a, ¿cómo se llama? Uribe y la bellísima señora Duval, inmersas en un mar de procacidades. Y el hecho de poder hacerlo no es libertad de expresión. Y los hombres de la autoridad están voltados para el otro lado, dicen, mira qué bonito está aquel arbolito, o ay, qué bonito está el mar. Pues se acabó. Y aquí Demián nos señala que él le ha tocado ver que a los centros arqueológicos como Teotihuacán o Chichén Itzá no dejan pasar a grupos de mexicanidad o de indígenas para realizar sus danzas, pero no fueran entonces grupos extranjeros, acotes con el proyecto, que fueran a presentarse. No te entendí. Sí, nos dice Demián que en Teotihuacán y en Chichén Itzá no permiten el ingreso de indígenas para realizar sus danzas. Pero pues yo pienso que si fueran grupos de extranjeros seguramente les harían todas la publicidad como lo hacen en el Tajín. Ah, no, pues en Tajín hay 20 grupos extranjeros que quién sabe dónde vienen, pero vienen por parte de una institución dependiente de la televisión mercantil, así es que no hay problema. Adelante. Bueno, también nos dice el informador, somos tan malinchistas que opinamos sobre Venezuela y Ucrania y callamos sobre lo que pasa en México. Macachuy Landeros dice, los güeros siguen conquistando a los mexicanos de igual manera que los españoles. Es la herencia de la Malinche. Bien. Nos dice también Nicky PG, pero qué bien se oye el alternativo, como dicen los sátrapas neoliberales. Super, hiper, guau. Perdón, maestro. Dice, bueno, también... Sí, soy a toda madre. Así es. Dice Rubén Cato, que nos está escuchando en TuneIn, también nos pueden escuchar por su teléfono móvil. Nada más ponen en TuneIn, eligen Radio La Nueva República y ahí nos sintonizan. José Luis Armenta dice, disculpe la molestia, pero los mormones no me permiten el rompope ni la vinagreta al vino tinto. No sé a qué se refiera. Bueno, A tomar alcohol. Seguramente. En sus comidas se usa rompope o vinagreta al vino tinto. Vladimir Abatín, que siempre nos sintoniza, comenta que los medios masivos comerciales incluso hacen del estreno de un comercial un acontecimiento digno de ser esperado con deseo desmesurado, fanáticamente. Bueno,
Estamos aquí también. Saludos a Mundo, a Ramón, a José Valencia, a Luigi. Luigi dice que si así como se hizo el Buenavista Social Club, ¿no podría surgir el Banderilla Social Club? Saludos. No. Dice, alérgico al PRI, nos comenta, estoy viendo su programa con mi papá, pero mis respetos van más por su valor civil. Saludos. César Hernández dice, magnífico programa el de hoy. Bueno, gracias. Perdón, yo no creo que sea un acto de valor civil. Si no lo siento como tal y no... Me encanta que me elogien, pero no es valor civil el decir lo que uno siente, decir, oye, pues es que las cosas me parece que sean así. Por ejemplo, cuando Carlos Lloret habla de que dar noticias con opinión, toda la vida las noticias de la televisión llevan una opinión implícita. El hecho de no hablar de algo o de alguien es una opinión. Sí, por ejemplo, el hecho de callarse, por ejemplo, no se ha examinado en el Canal 2 la esencia verdadera y lo que contiene el fenómeno Laura Bozzo. ¿Por qué? El hecho de no hablar de Laura Bozzo es ya una opinión, porque nos han enseñado que vamos a informarnos, que el pueblo de México se informa por lo que dicen los locutores de la televisión, son los rectores del pensamiento nacional. Pero esos rectores, esos conductores de mi pensamiento como ciudadano, que tanto se pelean por el rating, su audiencia, de algo no hablan. Pues eso es una opinión. Es decir, no merece como noticia que yo me ocupe de ello, pues eso ya es noticia. Y cuando dice este joven Lloret, no, es que ahora vamos a poder dar noticias con opinión, pero siempre lo has hecho, desgraciado. Ay, cuando han dado noticias neutras. Nunca han dado una noticia neutra. Y la noticia que les perjudica, callan. Totalmente. Siempre me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Betty Esparza nos comenta, señor Saldaña, los mexicanos son esclavos mansos y hasta mensos, dormidos en la ilusión televisiva. Claro. Yo le decía a mis amigos, entre ellos a Jalife, el mexicano padece el síndrome de Estocolmo. Estamos enamorados de nuestros verdugos, de nuestros carceleros, y no puede uno decir algo porque está condenado. El que habla, condenado de una manera total, sin tener desde luego nunca ningún derecho, sin tener desde luego ninguna estación, ni ninguna posibilidad de hacer o de decir algo, aunque hayamos demostrado, y eso sí lo digo con mucho orgullo y mucha vanidad, que algunas veces hemos tenido buenos auditorios, pero eso la televisión mercantil no lo toma en cuenta, pasa de frente y dice, ay, qué bueno, usted es muy grande, muy eso, vengan a ver el año entrante, coño, pues. Bueno, ya está. Para que vean ustedes el impacto de la televisión en nuestro mundo y hasta qué punto somos víctimas y prisioneros de ella. Ayer estaba yo haciendo ese trabajo. Bueno, queda a saber si el señor Leiva presentó hoy a Genaro Villamil, porque dijo que iba a presentar una serie de críticos de la televisión, comenzando por los de casa. Ajá. Dice, muy chistoso, pero dice, y ahora uno de los más recios y fuertes críticos de la televisión
Álvaro Leiva, Álvaro Cuevo, como se llame, pero si ese es elogiador, pero nos lo vende para utilizar su pinche lenguaje. El lenguaje de ellos, que dicen vender, es decir, convencer de una idea, nos vende la idea de que este señor, igual que una señora Parkinson, creo que se llama, que dicen pura babosada, cuidándose mucho de que no se vaya a molestar al patrón. No me acuerdo cómo se llama esta señora. Bueno, pues la televisión hace sus críticos, hagan un reverendísimo favor, con la esperanza de que muchos crean que, sí, es como el defensor del televidente. ¿Qué defensor del televidente? Ni que nada es acarreador de tickets de lo que dice el auditorio, pero en realidad no pueden ir al fondo si de ahí sale su sueldo. Pero para que vean ustedes a dónde llega la televisión, yo catalogo a una personalidad de la izquierda mexicana con mucho respeto. Y entonces tengo que tomar y tengo que hacerlo en cuenta el proverbio latino que soy amigo de Platón, no, creo cómo se llama. Soy amigo de Claudio, pero más yo soy de la verdad. Que pase el camión, por favor. Bueno, ¿qué ¿Quién sabe? Pues quién sabe qué pasa. Acuérdate que aquí hay una nota bonita, muy interesante. Dice, la información tiene una disyuntiva, hacer un periodismo carroñero u objetivo. Uno me da de comer y otro no. Claro, pero es que todo viene de la esencia. La televisión mercantil ha preparado al público para que le guste lo carroñero y ha hecho a periodistas que le den ese servicio. A estos últimos les paga y usted, comprando y viendo su programa, les paga a su vez a los periodistas. Ese es el asunto. Bueno, entonces, a ver si hay alguien que me habla de dónde. Si quieren, mientras agradecemos a las estaciones que retransmiten. Ok, adelante, Chele. Mandamos nuestro agradecimiento y desde la cabina virtual de televisión y radio La Nueva República, a notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al calorpolitico.com, a Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, a pocamadrenewswordpress.com, a La Patria es Primero Blogspot, a sonorona.org, la escoltosa blogspot.com, también al señor Gustavo Corona, que nos dice que nos siguen retransmitiendo desde la ciudad de Pomona, en California. Estamos con ustedes, adelante, siempre adelante, nos dice. Más allá de nuestras fronteras, estamos en Venezuela, en el 92.5 FM, en Santa Teresa Táchira, en Radio Daniel Villietti, 28 frente a Oslo. En Uruguay, estamos en Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, en Radio Amanecer en 92.7 FM de Artigas, en Nueva Helvecia, Colonia, en Radio Es FM, en Ecuador, en Radio Superca, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Honduras, en Radio Cuarto, en Tegucigalpa, en el 1015 AM, y en España, en Radio Contrafarsa FM, en Palma de Mallorca, 87.6 Fiesta FM. Les recuerdo que si ustedes desean escuchar en TuneIn, o sea, en su celular, pueden suscribirse, abren TuneIn, así se escribe, TuneIn, y buscan Radio La Nueva República. También para las personas que pues les molestan los comerciales que
pues salen los que están viendo la televisión, ustedes los el Chrome, o sea, es un aditamento que ustedes descargan, es AdBlock en Chrome o AdFender para cualquier otro navegador y así ya dejan de ver los comerciales que ponen, la señal de los canales de televisión en los que transmitimos, porque pues como son gratuitos, meten comerciales, ¿verdad? Pero nada más instalen AdBlock y eso ya bloquea los comerciales si tienen Chrome o AdFender para cualquier otro navegador. Pueden entrar a la página web de Radio La Nueva República y ahí están los directos. Recuerden comunicarse con el señor Jorge Saldaña en @SaldanaJorge. Adelante, señor. Y por esos comerciales no pagan. No, señor Saldaña, por esos comerciales dejan que lo usemos gratis. Está bien. Bueno, ¿Pueden bloquear? Bueno, les estaba yo diciendo que para que vean hasta qué grado hemos llegado, y donde las cosas, una de las finalidades que ha tenido la televisión mercantil es hacernos hacer un criterio diferente. Yo veo a un hombre de izquierda en todas partes, en todo el tiempo, como una persona muy cercana a los principios morales. Si me lo pregunto mucho, podría yo decir muchas de las cosas que dice Jesucristo, porque se le atribuyen a la personalidad de Jesucristo, eran de izquierda. El mismo obispo Gallón, uno de los más connotados obispos de vanguardia en Francia, me decía: el evangelio con armas es explosivo. Es decir, cuando alguien que crea en los principios de Cristo toma las armas, hay revolución. Entonces, en la izquierda mexicana que tantos vaivenes ha tenido y que personalmente yo, cuando he palpado cierta izquierda mexicana, me he decepcionado. Y para que quede completa la cosa, quiero decir que tengo esperanzas en que un día México, por medio de un pensamiento alternativo, por medio de los que despectivamente la televisión llama activistas, recobre su camino para llegar a ser un país decente, noble, grande, donde sus habitantes sean menos desgraciados y felices, si se puede. Pues hay un señor que yo considero muy bien y a quien saludo con mucho afecto, que es Carlos Navarrete, que pretende ser directivo de la izquierda mexicana, no sé qué puesto, pero me parece muy bien. ¿Quiere presidir el PRD? ¿Cómo? Quiere presidir el PRD. Eso, el hecho de ser de izquierda, el hecho de pertenecer a un partido que podría salvar a México, o podría haberlo salvado. Bueno, no lo salvó porque no contó con el apoyo de la televisión, desde luego, eso hay que decirlo. Bueno, y también porque firmaron un pacto, dizque por México, y hasta pasaron a hablar a tribuna para defender que se nos aumentaran los impuestos, no nada más por la televisión. Ellos han sido muy mucho antes. Yo le decía a Andrés Manuel, si tú en vez de tener al país entero, eres amigo de la televisión, pues les preocupa que seas presidente. No lo fue. Y por esas noticias, entre otras cosas, noticias con editorial, en noticias con opinión, Andrés Manuel no lo fue. Bueno, pero en fin, que Navarrete es muy jerarquizado, pero el hecho de verlo con un chaparrito de bigote del programa Milenio cantando canciones como parte de su campaña, cantando canciones de José Alfredo,
Simple y sencillamente me desilusionó. Los argumentos de la verdadera izquierda, los argumentos de un pensamiento alternativo en México, y la campaña verdadera que tiene que ser un hombre de oposición, es una campaña nacida de las ideas, no de lo fantoche y mamón de la televisión que dice, ahí voy a cantar para obtener votos. Y también ha sido de las necesidades. Eso, mi querida Ana Lilia, es acercarse a hacerle el caldo gordo al IFE. Claro. Es hacerle el caldo gordo al mismo PRI, al poder establecido, y el poder establecido no nomás es el Partido Revolucionario Institucional. El poder establecido son las costumbres norteamericanas. El poder establecido son los locutores. El poder establecido es la manera de ser. El poder establecido es la penetración que tienen los estilos norteamericanos para llegar. Y una izquierda que se pliega, inclina, se agacha. En banderillas dicen se embroca, ponerse boca abajo. Y ahora voy a cantar para ganar un voto. Me resulta decepcionante. Y que me perdone, don Carlos, a quien le digo, como le vuelvo a repetir, tengo todo mi respeto. Yo no sé cómo se dejan convencer tan fácil. Lo mismo hizo un gobernador que se robó millones y fue a bailar redoba y a decir que se sabía canciones de la banda del Recodo. Y ahora don Carlos, yo sé que tiene muy buena voz, no hay problema. Pero de eso a hacer publicidad televisiva, publicidad de la Rosa de Guadalupe, publicidad, qué barbaridad, no lo concibo. Si maneja ideas tan profundas, tan verdaderas, tan ciertas, tan convincentes para tener votantes, ¿qué carajos tiene que ir a cantarme a mí la vida? No, de nada. Hagamos un reverendo favor. ¿Qué nos han vuelto? ¿Qué somos? Ella no es don Carlos, todos. Y todos se quedan callados, porque no ven la noticia atrás de la noticia. Porque la televisión calla. ¿Quién se ganó ahí, mi querido Carlos? La televisión. La televisión lleva a un candidato de derecha o de izquierda a hacer las faramayas que ella impone, y ahí a quien le rinde pleitesía es al concepto y a la cultura televisiva. Y ya la izquierda murió gordo. Yo creo que no lo pensamos bien. Adelante, por favor. Saldaña, yo creo que esta izquierda entreguista que se ha vendido, pues la verdad es lamentable. Yo creo que como en otros países, cuando el pueblo se ha organizado, por ejemplo en Uruguay, para tener a un presidente austero, sencillo, en un Venezuela, en un Bolivia, en un Ecuador, cuando el pueblo se organiza, nunca tuvo a su favor a los medios de la derecha. Pero si la gente se organiza, como decía Nelson Mandela, una guerra no la puedo ganar, pero sí puedo ganar una elección. Y por otro lado, también le tengo un saludo de Fernando Buenavaz, y él pues me decía que lo fácil es hablar de paz si se quiere, como en Venezuela con lo que está pasando, como tanto se ha hecho, maquillar con lentejuelas filantrópicas la hipocresía de las maquinarias burguesas para la violencia y la muerte. Dice también, es fácil desgarrarse las vestiduras y sacar a pasear frases plañideras con desplantes de ocasión mediática y políticamente correctas. Y dice Buenabad, todos sabemos que el capitalismo es un sistema antagónico absolutamente a la paz. Todos sabemos que bajo el capitalismo la paz verdadera no es imposible. Y dice Buenabad, no es lo mismo conquistar treguas que conquistar la paz.
Desde sus púlpitos mediáticos, el capitalismo nos relata a voz en cuello su amor por la muerte, su pasión por la destrucción y su romance eterno con el belicismo serial, y lo han convertido en un gran negocio. Saludos a Saldaña. ¿Cómo está mi querido Fernando Buenavat? ¿Está bien? ¿Anda en Caracas? Qué barbaridad. Está joven, tiene espíritu libertario y revolucionario. Adelante. Sin duda. Bueno, pues también en Twitter tenemos pues ya sabe, la participación siempre muy activa de la gente. Están, dice Romina Power, si en verdad hubieran hecho una reforma de medios, el canal del Congreso se podría ver en televisión abierta, ¿no, maestro? No sé, yo fui a pedirles trabajo para hacer sopa de letras y me mandaron por un tubo. Sí, dice Romina, también están cancareando la nueva reforma de los medios de comunicación, pero como usted dice, no beneficia en nada al pueblo. Víctor Betancourt menciona que el rating en México es fuente de corrupción. Por otro lado, también nos mencionan que a Televisa se le ha caído el famoso rating, sobre todo en sus noticieros, que han perdido mucha credibilidad, y esto pues está son los resultados que muestra la Bolsa Mexicana de Valores. Pues sí. Fíjate que te voy a decir otra cosa. Estaba, me parece que Dennis Dresser hablando un poco. Vamos a agarrar ya lo último, cuando decía que de la riqueza de Slim debemos estar orgullosos todos los mexicanos, porque es un hombre rico, mundialmente el más, pero hecho con la cooperación de todos los mexicanos. Y dicho esto en un sentido irónico, Así es. Los que lo que hacían era exasperar al quejoso, que era yo. Y hablé de otro servicio, el cual me está dando hasta el momento un servicio excepcional. Esto hace 2 o 3 semanas, pues el lugar donde estoy todavía no tiene internet, pero sí lo están cobrando. Entonces es imposible que haya tal incuria, tal despego. ¿Y qué hacen? Le pregunté al encargado de este complejo educacional. Dice, pues nos quejamos y ya. Y sirve un momentito y se apaga. Y no hay. Claro, qué orgullo que el hombre más rico del mundo sea en Forbes, sea mexicano. Y qué pena que se haya hecho con el cobro indebido a miles y millones de mexicanos que no reciben, obviamente, el servicio pagado. Mucho gusto, mi querida Mona Lisa. Y es bueno, pues hemos llegado ya al final del programa. Señor Saldaña, ¿algún comentario con el que quiera despedirse? Buenos días, que la pasen muy bien. Y pues vamos a ponerles una canción de Don Jorge para que la puedan escuchar. Porque muchas veces nada más llegan al principio, al final, y ya no la escuchan. Gracias, señor Saldaña. Gracias a ti. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?
El alternativa es una producción conjunta de los medios por internet para mantenernos en su Isabel, su silueta distinguida es perseguida como la miel, pues no hay hombre que al mirarla no se empeñe en conquistarla, pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel. Isabelita, porteña bonita, figura exquisita, de gracia sin par. Isabelita, la calle palpita, la gente se agita al verla pasar. Y nadie sabe su gran dolor. Isabelita busca un amor. Cuánto fina y elegante, rosa fragante pasa Isabel, va arrastrando tras su gracia y aristocracia todo un tropel, pues no hay hombre que enseguida no le ofrezca su alma y vida, mas el príncipe soñado